ver esta semana nuevamente. Yo quiero preguntarte, si tienes una muy buena noticia, ¿a quién es el primero que se la quieres contar? Yo se la cuento a mis hijos, a mi esposo, pero en el caso de los niños, probablemente sea a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a su mejor amigo. La mejor noticia que podemos contar es que Jesús nos ama. Hoy vamos a aprender a decir Jesús te ama en 4 idiomas diferentes y desde luego vamos a decirlo en español también, pero también vamos a aprenderlo a decir en lenguaje de señas en español. Ahora te voy a invitar a que escuches esta grabación conmigo y a decirlos todos juntos en rumano. Iisus te iubește. Ahora en francés. Jesus t'aime. Jesus t'aime. Ahora Italiano. en italiano. Jesús te ama. Jesús te ama. Te ama. Jesús te ama. Inglés. En inglés. Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus loves you. Español. Jesús te ama. Jesús te ama. Jesús te ama. Y en lenguaje de señas es Jesús te ama. ¿Cómo? Hazlo conmigo. Jesús te ama. Yo te invito y te voy a retar esta semana a decir Jesús te ama a 3 personas que tú puedas pensar que necesitan escuchar Jesús te ama. Ahora quiero enseñarte algo. Y este es el cartel de las verdades bíblicas de los preescolares. Los preescolares han estado aprendiendo que las personas en la iglesia la semana pasada vieron que ayudan a las personas. Ahora, esta semana, los preescolares van a seguir su aprendizaje con la siguiente frase. Las personas en la iglesia hablan a otros de Jesús. Así es que esto es bien importante. Las personas hablan a otros de Jesús. Hoy vamos a aprender cómo Dios guía a la iglesia a adorarlo y a hablar a otros de Jesús en todas partes. Las personas en la iglesia tienen trabajos que realizar. Por ejemplo, vimos que ayudan a las personas. Pero ahora no solamente las personas de la iglesia, sino tú también estás involucrado a que juntos hablemos a las personas de Jesús. Muy bien, ahora vamos a ver cuáles son los versículos que los escolares y los preescolares aprenderán esta semana. Y seguramente tú te recordarás qué libro estamos viendo en esta unidad, el libro de Hechos. Y el texto de los escolares está en Hechos 1:8, que dice de esta manera: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente cerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y el de los preescolares está en ese mismo libro, pero en el capítulo 4, versículo 20, y dice: debemos contar lo que hemos visto y oído de Jesús. Pedro y Juan sabían que no podían dejar de hablar a otro de Jesús. Tú y yo debemos pedirle a Dios ayuda para tener valor para hablar a otros de Jesús, así como lo hicieron estos 2 discípulos de él. Ahora vayamos a nuestro estudio personal. Al escuchar la palabra conflicto, ¿qué te viene a la cabeza? Esta palabra hace que muchos les corra el sudor en frío por la espalda. La idea de la confrontación puede hacer que aún el más fuerte se acobarde como un gatito frente a un feroz doberman. En la iglesia muchas veces escuchamos que debemos ser valientes para compartir nuestra fe. ¿Por qué? Porque el evangelio causa conflicto. Cuando le hablas a alguien de Jesús, existe la posibilidad de que la persona no quiera escuchar. Hasta es posible que haya un rechazo personal muy difícil de soportar. Por eso se necesita valentía. La iglesia de Jerusalén aprendió esta lección una y otra vez.
La gente de la iglesia no solo predicaba el evangelio, sino sanaba a los enfermos por el poder del Espíritu Santo. Pero a pesar de tales milagros, tuvieron sus enemigos, algunos muy poderosos, que los mandaban a la cárcel y aún buscaban su muerte. Esto fue el caso, como vimos, de Pedro y de Juan. ¿Cómo respondió a esto la gente de la iglesia? Continuaron hablando de Jesús. No retrocedieron ni huyeron. No se escondieron en un rincón ni se ocultaron en las sombras. Por el contrario, enfrentaron el conflicto y declararon con valentía: es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Durante esta semana, quizá Dios te muestre a alguna persona que necesita que le hables de Jesús. Quizá la conversación no avance bien. Quizá la persona no quiera oír hablar de Jesús. Tal vez hasta te diga que no vuelvas a hablarle nunca más o se ría de ti en tu cara. ¿Obedecerás las instrucciones que Dios te dio? ¿Escucharás al Espíritu Santo o te acobardarás ante el conflicto? Cuando te encuentres en estas situaciones incómodas, recuerda que alguien tal vez entre a la nueva vida con Jesús por tu valentía y tu obediencia. Ahora meditemos. Cuando ores esta semana, dale gracias a Dios por la guía del Espíritu Santo. Pídele oportunidades de hablar con valentía del Evangelio a las personas. Ahora conectemos esta lección con los pequeños y comenta con ellos que así como Dios ayudó a Pedro y a Juan, también nos ayudará a nosotros a hablar a otros de Jesús y a mostrarles su amor. Los líderes religiosos le preguntaron a Pedro y a Juan con qué poder habían sanado al hombre y con qué autoridad predicaban, porque sus acciones y enseñanzas ponían en riesgo la reputación y posición del concilio. A la mayoría de los líderes le importaba más su reputación y su posición que la gloria de Dios. Con la ayuda del Espíritu Santo, Pedro les respondió valientemente, de hecho, culpándolos de haber crucificado a Jesús, pero anunciándoles que Dios lo había resucitado. En lugar de estar a la defensiva, los apóstoles tomaron la ofensiva. Pedro y Juan hablaron con valentía en nombre de Dios y proclamaron la buena noticia. Ahora conozcamos los contenidos que estudiarán nuestros pequeños esta semana. Los escolares estudiarán lo siguiente. El título de su lección es La iglesia habla con valentía. La verdad bíblica es Dios guía a las iglesias a adorarlo y a hablar de él a otros. El pasaje bíblico, como lo hemos visto, está en el libro de Hechos, en el capítulo 4, versículo 1 al 31, capítulo 5, versículos del 12 al 32. El versículo semanal lo encontramos en Hechos 1:8 y el versículo de la unidad dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. El nivel de aprendizaje es la iglesia y el concepto es Dios quiere que nos reunamos para adorarlo. Los preescolares estudiarán lo siguiente. El título de su lección es La iglesia hablaba de Jesús. La verdad bíblica para esta semana es: las personas en la iglesia hablan a otros de Jesús. El pasaje bíblico lo vamos a encontrar en el libro de Hechos, capítulo 4, versículos del 1 al 20. Y el versículo semanal dice: debemos contar lo que hemos visto y oído sobre Jesús. Hechos 4:20. Recuerda que esta es una paráfrasis. Y el versículo de la unidad dice: hagan el bien a todos, especialmente a los de la iglesia. Gálatas 6:10. El nivel de aprendizaje, como lo hemos estado estudiando, es la iglesia y el concepto es: las personas en la iglesia adoran cantando, hablando con Dios y escuchando la historia de la Biblia. ¿Has escuchado esto? Prefiero que otra persona hable de Jesús a los demás. Yo no soy bueno para hacerlo. ¿Lo has escuchado? Es posible que algunas veces evitemos hablar de nuestra fe en Cristo para que la gente no se sienta incómoda o no nos rechace. Sin embargo, Pedro y Juan tenían un compromiso tan fuerte con el Señor que no podían quedarse callados, ni siquiera cuando corrían peligro. Es urgente que los creyentes ayuden a otras personas a comprender lo que significa seguir a Jesús.
Dios guía a la iglesia a adorarlo y a hablar de Él ahora. Hechos 1:8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Este versículo dice a los cristianos que Dios desea que hablemos de Jesús hasta las partes más lejanas del mundo, detrás de las áreas geográficas que aumentan de tamaño progresivamente. La proclamación de la buena noticia comenzaría con los judíos en Jerusalén, luego se expandiría a toda Judea, después alcanzaría a los samaritanos, quienes eran israelitas mezclados con gentiles, y finalmente se ofrecería a los gentiles, es decir, a todo el mundo. La buena noticia de Dios no ha llegado a su destino final si alguien en su familia, en tu trabajo, en tu escuela o en tu comunidad no lo ha escuchado. Obedezcamos el mandato del Señor y comienza a proclamar el mensaje del amor de Dios en donde estés y continúa extendiéndolo a todo el mundo. Así llegamos al final. Recuerda que la enseñanza de la Biblia es el principio para construir el fundamento de fe en la vida de cada pequeño. Al escuchar las historias bíblicas y participar activamente en su enseñanza, no solo permitirás que los niños aprendan sobre Dios, sino que inculcarás verdades bíblicas dentro de ellos. Los niños deben seguir aprendiendo desde temprana edad en sus vidas sobre la Biblia, las cosas que Dios hizo, las maneras de actuar y sus caminos para fomentar un interés genuino sobre la iglesia y la Biblia mientras aún ellos están pequeños. Te invitamos entonces a que sigas compartiendo el Evangelio con los pequeños cada semana. Ese compromiso es la manera en que Dios está estableciendo el fundamento de fe en la vida de los niños. Recuerda que juntos seguimos expandiendo el reino, ayudamos a transformar el corazón, impactamos al mundo. Bendiciones.